ser profeta para saber que muchos de ustedes en esta noche han llegado lidiando con muchos problemas. Hay muchos que quizás en esta noche están lidiando con la amargura, con la decepción, con el estrés, la depresión. Inclusive muchos han venido con dolores, aflicciones de todo tipo. Todos tenemos que lidiar con dificultades en este mundo caído, donde las cosas no son como deberían ser. Inclusive no importa si usted tiene un buen pasar económico. Quizás la vida le ha sonreído, usted tiene un buen pasar económico, o quizás está sumido en esta noche en lo extremo de la pobreza. Si eres conocido o eres un perfecto desconocido, o la etapa de la vida que estás atravesando. Alguien dijo que el dolor y la tristeza son las experiencias más democráticas en la vida de los seres humanos. Todos recibimos por partes iguales. También debemos reconocer que no siempre nosotros reaccionamos como es debido ante estas situaciones. Algunos se llenan de amargura, otros de descontento, aún siendo cristianos. Otros se aíslan de los demás, inclusive algunos se deprimen y otros tratan de encontrar un escape que los ayude a olvidar de que están pasando por serios problemas. Pero podemos en esta noche afirmar, por la palabra de Dios, que hay una alternativa completamente diferente. Al verlo a Jesús actuar en los diferentes episodios que encontramos en el capítulo 1 del Evangelio de Marcos. Ahora, en esta noche no pretendo detenerme en cada detalle de lo acontecido en la exposición, sino quiero considerar de forma general, a manera de resumen, la autoridad y el poder del Señor Jesucristo manifestándose de diferentes maneras en este pasaje, comenzando en primer lugar en los versículos 21 y 22, donde vamos a ver la autoridad y el poder de Jesús en su enseñanza en la sinagoga de Capernaum. Dice la palabra lo siguiente: y entraron en Capernaum los días de reposo. Entrando en la sinagoga enseñaba, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué era Capernaum? Era un puerto marítimo de Galilea, donde el Señor estableció, por lo menos por un tiempo, como si fuera su cuartel general, durante su ministerio en esa región de Galilea. Tanto fue que Mateo en un momento llega a decir que Capernaum era la ciudad del Señor. Mateo 9:1 dice: entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Es decir, que mencionó a Capernaum como ciudad del Señor. Allí estaba el Señor, con sus 4 discípulos, congregándose los días de reposo, los días sábados, en una sinagoga. La sinagoga era un lugar donde los judíos se reunían fuera de la ciudad de Jerusalén los días de reposo para adorar y estudiar las Escrituras. Los demás días en las sinagogas era muy similar a lo que vendría a ser hoy un centro comunitario. Se utilizaba como escuelas o tribunales donde se juzgaban algunos casos menores. El culto que se ofrecía en ese lugar era también muy similar a los que son los cultos cristianos de hoy. Después de la lectura de la Escritura, el líder de la sinagoga escogía a una persona calificada que no tenía que ser un sacerdote o un rabino, sino que podía ser un laico que enseñara el contenido del pasaje que se acababa de leer. Y ese día, dice la Biblia, que se escoge a Jesús para que él pudiese enseñar o explicar las Escrituras. La Biblia nos dice allí en el Evangelio, no sabemos de qué predicó, pero sí el autor resalta la reacción de la gente después de escucharlo. Dice la palabra que se admiraban de su doctrina. En otras palabras, como que quedaron atónitos, asombrados, perplejos. Quedaron boquiabiertas, porque nunca en su vida habían escuchado enseñar las Escrituras de la manera que el Señor se paró y explicó en ese día sábado. Dice la palabra que enseñaba como quien tiene autoridad.
Y hace una aclaración, y no como los escribas. Los escribas, podríamos decir que eran los profesionales de aquel tiempo, eran los intérpretes de la ley. Claro, ellos interpretaban de segunda mano, podríamos decir. Esto es, cuando se paraban a explicar, decían, esto es lo que decía el rabino tal, o la corriente del rabino tal, y explicaban a su manera, a su forma. En aquel tiempo habían dos corrientes muy características. En el tiempo de Jesús estaba el rabino Gilei y el rabino Shammai. Ellos decían, bueno, el rabino Gilei dice así, el rabino Shammai dice así, y explicaban de esa forma. Y la gente escuchaba y los admiraba. Ahora, el Señor hablaba, dice la palabra, como quien sabe que esas palabras que estaban siendo en ese día leídas eran sus mismas palabras. No sé cuántos de ustedes habrán leído el Sermón del Monte, pero en ese día habrá sucedido algo parecido a lo del Sermón del Monte. El Señor se habrá parado y habrá dicho, ¿oíste que fue dicho? ¿Quién decían? Los rabinos, los escribas, los doctores de la ley, los fariseos. ¿Oíste que fue dicho? Pero yo le traigo la verdadera interpretación en este día. ¿Oíste que fue dicho? Y el Señor añade, mas yo os digo así. Yo os digo así. Esta es la verdadera interpretación. Esta es la verdadera interpretación, la correcta, la que ustedes tienen que creer y practicar, poner por obra. Imagínense a los escribas y los fariseos oír el mensaje, la enseñanza del Señor. La reacción de la gente. Claro, los fariseos, los escribas, los rabinos, cuando veían la reacción de la gente al escuchar al Señor, ellos se llenaron de celos y de envidia, porque nunca pudieron generar en el auditorio lo que el Señor generaba con su enseñanza. Ellos eran los maestros por excelencia, la gente los escuchaba con respeto, los admiraban, hasta el punto o el día que llegó el Señor a una sinagoga. Ahí se cayó toda la estantería de ellos. La gente quería escuchar al Señor. Para colmo era alguien que ellos nunca entrenaron o discipularon. Ahora, si esto los había dejado choqueados, imagínense con lo que ocurrió después. Dice el verso 23 y 24, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos, sé quién eres, el Santo de Dios. Lo segundo que resalta este pasaje es la autoridad y el poder de Jesús sobre los demonios. Ese día había un endemoniado en un lugar donde se adoraba a Dios. Y usted me dirá, pero ¿puede ser que haya un endemoniado en un lugar de adoración a Dios? Bueno, la respuesta es sí, porque la Biblia lo deja bien claro y por sentado. A algunos les pareciera que ese es el último lugar donde uno tendría que ir a buscar o encontrar una persona endemoniada. Pero el diablo tiene sus seguidores distribuidos por todos lados, hasta en los lugares donde se adora a Dios. Quizás en esta noche también haya en este lugar alguno que tenga alguna influencia o algún espíritu inmundo también en su vida perturbándole. Y uno no tiene que asombrarse porque es bíblico. La Biblia, que es nuestra autoridad, declara de que Satanás existe, porque algunos dicen, pero pastor, usted que es inteligente y que usted lee la Biblia y que seguramente tiene alguna clase de estudio, ¿usted cree en Satanás? Bueno, no sé si usted cree o no cree en Satanás. Yo creo lo que dice la Biblia. La Biblia afirma de que Satanás existe y es el enemigo número uno de Dios y de su vida. Y lo crean usted o no, Satanás existe y está para arruinarle la vida a usted.
como le arruinó la vida a Adán y Eva tentándole, y ellos se dieron a la tentación. Este hombre probablemente era un asiduo concurrente a esa sinagoga. Siempre estaba allí, quizás hasta llegaba primero que todo. Quería estar ahí presente, mirando, observando. En su interior esta persona tenía un demonio. Pero ese día, los demonios que tenían esta persona dentro de su vida no pudieron resistir el poder de la predicación de nuestro Maestro, el Señor Jesucristo. Quizás nunca se molestó con las otras enseñanzas que se dictaba o se daba desde ese púlpito. Al diablo le tiene sin cuidado que lo que se predica muchas veces en algunas iglesias, en algunos templos evangélicos, o en los lugares donde se adora a Dios. Siempre y cuando se cite, por ejemplo, la Escritura fuera de contexto, al diablo ni se preocupa. Porque se sabe que hay una mala interpretación, por ende una mala aplicación de la Escritura. Entonces dice, si total ellos mismos se van a perder, no haciendo lo que corresponde con la Escritura. A él no le importa que la gente sea religiosa. El enemigo siempre va a estar contento cuando nosotros nos volvemos religiosos. Mientras en los púlpitos no se condena el pecado, no se le muestra a la gente el camino hacia el arrepentimiento, mientras desde los púlpitos no se muestra a Jesús como único sustituto que nos lleva a la conversión y al cambio de vida, el enemigo siempre va a estar contento y va a estar feliz que desde el púlpito se predique y se diga cualquier cosa. Pero este demonio ese día estaba en serios problemas, estaba en serios apretos. Este demonio tenía muy buena teología. Dice que cuando él habló, él dio a conocer a Jesucristo como 100% hombre y 100% Dios, divino. Lo llama Nazareno. Justamente eso tiene que ver con la identidad como hombre. Y al mismo tiempo lo llama como el Santo de Dios. Es decir, que también lo relacionó con que era 100% Dios. Él sabía de la llegada del Hijo de Dios a la humanidad y que ese iba a ser el momento donde se iba a desencadenar, un momento decisivo en la historia que iba a traer la derrota final de Satanás y de todas sus huestes demoníacas. Por eso él estaba en serios aprietos y dijo, ¿qué vienes a destruirnos antes de tiempo? Pero la Biblia dice que Jesús, en ese momento, tenemos que imaginarnos a un Jesús, no como el Jesús que pintan en algunos cuadros, con cara de bonito, de buena persona. Ese no es Jesús. Jesús miró a esa persona y habrá puesto cara de malo, y le dijo a esta persona y a lo que tenía dentro, le dijo, cállate y sal de él. Enmudeció al demonio, no permitió que hable, y le dijo, sal de él. Como el demonio sabía todo esto, comenzó a gritar, y literalmente entró como en una gran crisis emocional. Sus temores no eran infundados, no era para menos, allí estaba Jesús. Hoy cantamos la primera alabanza, el poder que tiene Dios en su palabra. Lo estaba haciendo callar y lo echó fuera. Jesús nunca aceptó que el diablo le diera publicidad, le ordenó. Y esa sencilla orden sirvió para que el demonio le obedeciera y dejara libre a ese hombre. Los demonios reconocen y saben perfectamente quién es Jesús. Dice, y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Un demonio, cuando escucha una orden dada en el nombre de Jesús, tiene que obedecer. Claro que no le gusta salir de ese cuerpo que le sirvió de morada y para que él pueda manifestar su influencia, su actitud y su forma satánica a través de la lengua, a través de su expresión, a través de las emociones de esa persona, a través de todo el ser de esa persona. El cuerpo del ser humano es la mejor
es el mejor móvil, es el mejor instrumento que tiene un demonio para manifestarse. No quiere dejar esa morada, no puede resistir la orden que se le da. En este caso el Señor le dijo: cállate y sal de él. Dice, sacudiéndole con violencia. Medio que se resistía, clamó a gran voz y salió de él. A pesar de que le aborrecen los demonios y le odian con todo su ser, no tienen más opción que obedecer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es nuestro gran Salvador, en quien descansa nuestra salvación. Este es Jesús. Y a pesar de que su poder y autoridad lo depuso para morir en la cruz, Él está con nosotros todos los días hasta el fin. Marcos nuevamente quiere llamar la atención a sus oyentes y dice la palabra: y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? Es decir, que en la iglesia, en la sinagoga, comenzaron a hablarse uno con otro. No lo decía, dígale a tu hermano. Ya ahí le preguntaban ellos mismos, le preguntaba el que tenía al lado, decía: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? Es decir, que empezó un diálogo entre la gente. ¿Qué es esta nueva doctrina? Con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia de Galilea. ¿Por qué semejante asombro? No solamente se asombraban de la doctrina, se asombraban ahora de la manifestación del poder de Dios y su autoridad sobre los demonios. Los judíos estaban relativamente familiarizados con la práctica del exorcismo, como usted también cuando no tenía a Cristo. Casi preguntaría: ¿quién de ustedes no fue alguna vez al curandero? Era parte de la cultura. Algún problemita, algo. En vez de ir al médico, al curandero. En vez de ir a buscar ayuda profesional, a veces se iba al lugar de ocultismo. Se iba al brujo, al hechicero, para hacerle mal a otros, para hacer un montón de cosas que hasta la persona que no tiene a Cristo sabe que eso está mal. Bueno, en el tiempo del Señor había también un montón de manifestaciones demoníacas en la gente. Sí, la gente estaba muy familiarizada con el tema del exorcismo. ¿Qué significa eso? Que las personas que pretendían sacar los demonios supuestamente lo hacían por medio de fórmulas y encantamientos, usando algunas clases de polvo y algo que se le echaba a las personas. Hoy en algunos lugares se le echa un poco de agua bendita, pero nunca obtenían los resultados que estaban viendo ahora con sus propios ojos. Jesús simplemente ordenó y el demonio tuvo que obedecer. Así de sencillo. Por eso la gente se admiraba. La misma palabra que él utilizó para crear, la misma palabra ahora la estaba utilizando para ordenar a los demonios que dejen a esa persona, y el demonio tenía que obedecer. Esto nos recuerda un pasaje leído donde viene un centurión y le pide al Señor que pueda sanar a uno de sus criados que estaba gravemente atormentado, y que le pidió, dice: solamente, Señor, di la palabra, porque yo entiendo que el poder está en tu orden. Di la palabra solamente y mi criado sanará. Porque yo tengo gente a cargo, y cuando digo que se diga algo, me tienen que obedecer, y van y lo hacen. Le digo: haz esto, y me obedecen. ¿Cuánto más tú que eres, reconozco que eres el Señor de señores, tan solamente di la orden, y mi criado sanará aunque esté muy lejos de este lugar? ¿Sabe qué? Dice la Biblia que el Señor se admiró de la fe de este centurión. No era creyente, no era judío, era un romano, pero él entendió el poder que tenía el Señor Jesús. Dice la Biblia que el Señor le respondió a este centurión, le dijo: como creíste, te sea hecho.
Y cuando este hombre iba volviendo a casa, dice que le recibieron contento y le dijeron que el criado ya estaba sano, y preguntó a qué hora había ocurrido eso, y le dijo a tal hora, y él se dio cuenta que fue cuando el Señor dio la palabra. ¿Cuántos creen en esta noche en el poder de la palabra de Dios? Di la palabra. Con esa misma palabra, con esa misma autoridad, le dio orden al demonio que dejara a esa persona y no pudo resistir, se tuvo que ir de esa persona. Pero además podemos confiar no solamente en el poder y la autoridad del Señor con la enseñanza sobre los demonios, sino que también, verso 29 al 31, vemos el poder y la autoridad que tiene el Señor sobre las enfermedades. Dice el versículo 29, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella les servía. Amén. Jesús y sus 4 discípulos salen de la sinagoga y se dirigen a casa de Simón y Andrés. Pedro, por lo que vemos en el pasaje, era casado, tenía una suegra con la cual se ve que el pasaje nos dice que se llevaba bien. Su suegra estaba en cama con fiebre. Según Lucas, en el mismo pasaje paralelo, dice que tenía una gran fiebre. Y enseguida le pidieron que hiciera algo con la suegra, que hiciera algo con esa persona. Y así como el demonio obedeció ante la orden del Señor y salió de aquel hombre, ante el toque del Señor del cuerpo de esta mujer, también la mujer reaccionó al poder y la autoridad que tiene el Señor. Dice la Biblia que la enfermedad le dejó, se fue de su cuerpo. Marcos nos dice que la fiebre dejó a la mujer. Hay un pasaje paralelo a este que dice que el Señor reprendió la fiebre y la fiebre tuvo que irse de su cuerpo. El Señor habló y todo el cuerpo de esta mujer tuvo que comenzar a recomponerse inmediatamente. La fiebre desapareció de inmediato. El pasaje nos dice que ella no tuvo que guardar cama de convalecencia. ¿Cuántos de ustedes alguna vez tuvieron fiebre? ¿Cómo te deja la fiebre? Te deja molido, te deja sin fuerza, te deja, parece, sin ánimo. Bueno, acá dice la Biblia que ella de inmediato cobró vigor, se salió de la cama y comenzó a servirle al Señor, a Pedro, a Andrés, a Juan, a Jacobo. Es interesante ver que el Señor le libró hasta el proceso, la hizo libre de la enfermedad y del proceso de la enfermedad. Le dio una sanidad completa y al instante. El Señor tiene poder sobre las enfermedades. Recuerda además que todo esto estaba sucediendo, según lo que dice la Biblia, en el día de reposo. El día de reposo de Marcos parece bastante largo, pero dice la Biblia que después que el sol se puso, aconteció algo. ¿Por qué? Porque el día de reposo judío era del viernes a la puesta del sol hasta el sábado a la puesta del sol. Ese era el día completo del Shabbat. Los fariseos habían impuesto tantas reglas para la interpretación correcta del día de reposo que nadie podía llevar ni siquiera una mínima carga, porque era como que estaba transgrediendo el día de reposo. Ni siquiera en momento de extrema necesidad se podía dar una mano de ayuda a un amigo, cargando algo. Ni siquiera un fariseo, fíjese las cosas que hacían estos fariseos, ni siquiera un fariseo que estaba expuesto, ¿por qué digo fariseo? Porque eran los más estrictos en el cumplimiento de la ley. Si estaba expuesto a la lluvia y se mojaba completamente, no podía seguir caminando hasta que se seque, porque estaba cargando una ropa mojada y era carga. Esa es la religión. Contra eso el Señor tuvo que luchar en aquel tiempo. Se imponía unas cargas tan fuera de lo normal, de lo común, del sentido común, que daba pena realmente. Esto nos ayuda a entender el versículo 32. ¿Por qué la gente actuó así
terminado el día de reposo, dice la Biblia que cuando llegó la noche, es decir, que cuando terminó el día de reposo, luego que el sol se puso, recién allí dice, le trajeron todos los que tienen enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Es decir, que ya la fama del Señor se había esparcido por todas partes. Los demonios saben quién es Jesús, pero ellos no le obedecen ni quieren someterse a su señorío. Santiago 2:19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Tienen una teología acertada, lo único que no quieren nunca obedecer al Señor ni someterse a su señorío. Hay personas que también tienen la fe de los demonios. Creen en Dios y tiemblan ante su presencia, pero no quieren obedecer a Dios. No quieren someterse a su señorío. Es más, Pablo dijo en 1 Timoteo 4:1 que hay doctrinas de demonios. Y en este tiempo se ha manifestado abiertamente. ¿Qué tan grave eran los enfermos que le traían al Señor? En el capítulo 1, verso 40 al 45 nos habla de la sanidad de un leproso. El Señor le tocó, le dijo, quiero, sé limpio. Y al instante, dice la palabra, la lepra desapareció. No eran solamente enfermedades pequeñas, aún enfermedades que no tenían cura en aquel tiempo. El Señor solamente con una orden, con la imposición de las manos o con la palabra, sanaba a los enfermos. Lo que también notamos en ese pasaje es a la oración como fuente de autoridad y poder en la vida del Señor. Yo quiero que usted entienda algo. El Señor, todo lo que hizo, lo hizo como hijo de hombre, es decir, como un ser humano, para darnos ejemplo también a nosotros. Dice el verso 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Amén. Jesús tuvo una vida muy agitada. Lo que el Señor hacía en un día, nosotros quizás nos tomaría semanas para hacerlo. A pesar de ser tan humano como usted o como yo, Él tenía una perspectiva muy clara acerca de la misión que Él tenía que hacer o realizar sobre la tierra. Ahora, Él nunca permitió que las necesidades o las presiones de la gente obstaculizaran su comunión con el Padre Celestial. Él amaba a su Padre Celestial. En muchos pasajes vemos que hay un amor especial entre el Padre y el Hijo, pero también Él sabía que su poder dependía de la comunión que tuviera con su Padre Celestial. Nosotros por lo general hacemos al revés. Cuando tenemos una agenda apretada y llena, lo primero que se nos ocurre es dejar de orar para cumplir con toda la agenda. Pero cuanto más llena esté la agenda de actividades, es cuando más tenemos que orar para depender de Dios y de su poder. ¿Se imagina un leñador dejando de afilar su hacha para seguir con su trabajo porque dice, no tengo tiempo para afilar el hacha? Porque hay mucho por hacer, no puedo perder tiempo para afilar mi hacha. Un leñador se toma todo su tiempo para afilar y afilar su hacha, porque sabe que teniendo el instrumento en condiciones, va a hacer su trabajo como corresponde y lo va a hacer inclusive hasta más rápido. Pero tiene que darle prioridad a que su instrumento esté afilado. Y este es un problema porque casi siempre cuando uno habla con una persona, siempre hay una excusa y dicen, pastor, yo sé que tengo que leer la Biblia, yo sé que tengo que orar, pero créame por favor, créame, no tengo tiempo. Y este es un problema justamente de prioridad porque revela el problema del corazón de la gente. ¿Por qué? Porque siempre el ser humano saca tiempo para lo que queremos o para aquellos que nos gusta. ¿O no? Sí. Saca tiempo donde no hay, pero lo va a hacer porque a usted le encanta hacer eso y se lo propuso en su corazón y lo tiene ahí como una prioridad.
El pasar tiempo con su padre era como que gobernaba la agenda del Señor. Él sabía que era el combustible que le iba a permitir seguir caminando y haciendo la obra para hacer todo lo que él tenía que hacer como misión en la tierra. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Por qué hizo el Señor eso? Porque para él era algo que tenía que darle prioridad. Y lo último que vemos en ese pasaje es la autoridad del poder del Señor para la predicación del Evangelio. Dice la palabra, y le buscó Simón y los que con él estaban, es decir, Andrés, Juan, Santiago, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Yo no alcanzo a leer bien en este pasaje el tono de la expresión de Pedro, pero Pedro dice, todos te buscan. No sé si a usted le cabe como a mí, pareciera como un tono de reproche. Como diciendo, ¿qué estás haciendo, Señor? Todos te buscan. Señor, la gente te busca y este es el momento de estar con la gente. Este es el momento de estar con ellos. Y tú decides aislarte, irte a orar solo. La gente viene a ti, tienes un montón de gente detrás de ti. Este es el mejor momento de éxito que tenemos y tú decides apartarte solo. Pero la popularidad no era parte del programa o de la agenda del Señor. Él le dijo, no, escuchen, vamos a otros lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Pero ¿acaso no podía predicarles a esa cantidad de gente que se agolpó en la puerta de la casa de Pedro? No. Él decidió irse a otro lugar. Y usted dirá, ¿pero por qué no, pastor? Porque esa gente que vino solamente con algo fijo en la cabeza. Ellos querían su sanidad y su milagro. Nada más. Y él le dijo, yo sé para qué vinieron ellos, pero hay un montón de gente que todavía hay que anunciarles el mensaje que lo va a transformar y lo va a cambiar. Necesidad de sanidad, de liberación, de milagros, siempre va a haber, siempre va a haber. Pedro y los discípulos también se dieron cuenta de esto. Hechos capítulo 6 vieron que se armó un gran conflicto entre las mujeres que eran desatendidas, las viudas, y le dijeron a la gente, busquen gente que haga este trabajo, nosotros persistiremos en el ejemplo que nos marcó el Señor, en la oración, en la palabra. En ocasiones podemos venir al Señor con motivos equivocados. Tal vez por eso es que Él le encargó rigurosamente al leproso, le dijo que no dijera nada de lo que había ocurrido. Él le puso la mano, le dijo, si quiero, sé limpio. Y al instante, dice, la lepra desapareció. Verso 43 y 44 dice, entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada. No digas a nadie nada. ¿Qué hizo el leproso? ¿Qué hizo el leproso? Hizo totalmente lo contrario. Y pregunto en esta noche, a ver si usted me responde bien. ¿Está bien obedecer al Señor o está mal desobedecerle? Si Dios te manda a hacer algo, ¿está bien obedecerle? ¿Qué hizo el leproso? Totalmente lo contrario. Dice, pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podían entrar abiertamente en la ciudad, sino que quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Por eso es importante, debemos ocuparnos en obedecer lo que Él nos manda, aunque no parezca lógico. Porque uno diría, pero no está bien que proclame y divulgue que Él me sanó y que hizo un milagro. El Señor le dijo, mira, no lo digas a nadie. Y debemos obedecerle a Él, aunque nos parezca ilógico. Acá en el pasaje nos dice que hubo un cambio de lugar. El leproso tenía que vivir en el desierto aislado y ahora vivía en la ciudad. El Señor vivía en la ciudad y ahora se tuvo que ir ¿dónde?
al desierto. Todo por no hacer las cosas como el Señor le mandó a este leproso. Ahora, Él no quiere solamente seguidores que lo sigan solamente por los milagros. Yo he visto qué pasa cuando alguien le sigue al Señor por los milagros. Una vez que recibe el milagro, ¿qué pasa? Recibió lo que quería y así como vino, se fue. Y sigue haciendo el Señor milagros, sí que sigue haciendo milagros. Y sanidades, prodigios, todavía hay poder para echar fuera a los demonios. Todo eso sucede. Pero si solamente venimos por eso, una vez que la gente recibe eso, como vine, me fui también. Al Señor hay que seguirlo por lo que Él es para nosotros. Porque Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Porque Él tiene un plan general para su iglesia, pero un plan en particular para cada uno de nosotros. Y permítame ser claro en algo, no todos siempre serán sanados. No todos. Dijo un gran predicador, vamos a tener todo lo que necesitamos en esta vida, aún momentos difíciles y momentos de prueba. También eso vas a tener. Porque todo es necesario para que nosotros podamos crecer en la fe. Dice Hechos 14:22 que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Nadie puede anteponerse o poner un obstáculo a los planes que Él tiene para con nosotros. Nadie impedirá que Él cumpla su propósito en nuestras vidas. Tiene todo el poder para hacerlo. En ocasiones no vamos a entender lo que Él está haciendo con nosotros y sinceramente hasta muchas veces no te va a gustar lo que Él está haciendo con tu vida. Pero Él sabe qué es lo mejor que tiene que hacer en tu vida. Él sigue sentado en el trono gobernando sobre el mundo entero y nunca perdió su poder y su reino. Si no tienes a Cristo hoy, hoy es día de venir a Él, al Señor. Pero debes venir por las razones correctas. Usted lo primero que necesita es reconciliarse con su Dios. Usted tiene que venir con arrepentimiento y fe. Él decidió hacerse hombre para cargar y morir por sus pecados en la cruz del Calvario. Él lo hizo para traerte salvación y vida eterna. Por eso cuando vengamos ante su presencia, usted tiene que venir por las razones correctas. Luego, lo demás. Claro, ¿cuáles son las demás cosas? Usted puede venir y tener la necesidad de trabajo, la necesidad de que el Señor arregle su matrimonio. A lo mejor sus hijos están desviados o han caído en lugares que realmente da pena. A lo mejor estás en la miseria o a lo mejor todo está dado vuelta en tu casa, en tu vida, en tu hogar. Todo eso se va a enderezar siempre y cuando usted primeramente venga al Señor. No ponga primeramente la necesidad. Usted es el necesitado número uno en esta noche. Tiene que reconciliarse con Dios. Que no suceda lo que pasó con la gente de Capernaum. Dije al comienzo que Capernaum era la ciudad del Señor. Él había puesto su cuartel general allí en ese lugar. Se lo conocía al Señor en ese lugar. ¿Qué pasó con la mayoría de aquella gente que escucharon sus enseñanzas? Vieron sus milagros. ¿Sabe qué pasó? Absolutamente no pasó nada. Ellos siguieron con sus vidas como si nada hubiera pasado. Llegó un momento en que el Señor dice en Mateo capítulo 11, versos 23 y 24, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Es decir, que no le dieron al Señor la respuesta que Él estaba buscando. Ellos siguieron indiferentes. Y usted y yo y la gente puede escuchar el mensaje de la palabra y puede ver milagros, pero un día tiene que responderle: ¿le va a seguir al Señor para siempre? Si va a dejar el pecado a un lado, si se va
a decidir de una vez por todas por el Señor. Hay veces que estamos ocupados en tantas cosas importantes de la vida que le decimos, Señor, no tengo tiempo para esto. Pero lo más importante para ti es dónde vas a pasar la eternidad. El impacto de su palabra se desvaneció. En esta noche pide, allí donde estás, hoy, en este mismo momento, pedirle al Señor que te dé arrepentimiento y que produzca fe en tu corazón. Pedirle que Él te salve, y estoy seguro que Él lo va a hacer en tu interior. Él va a darte, te va a otorgar de pura gracia el don de la vida eterna, pero necesitas venir a Cristo por la fe.